Entonces el profesor Parchal desarrolló una estructura que cumplía estas funciones que tenemos acá, que era permitir que la reacción ocurra en un tiempo menor a un segundo. Adicionalmente lograba una agitación y adicionalmente él desarrolló la canaleta, le dio otra función que permite medir el caudal. Esa es una de las funciones más importantes porque yo necesito saber qué tanta agua me está pasando por mi planta de tratamiento. Entonces el profesor Parchal desarrolló esta estructura para medir el caudal. Y además genera la mezcla rápida. La mezcla rápida es con la cual voy a hacer que mi coagulante entre en contacto con la masa de agua. Esas fueron las dos cosas especiales que desarrolló Parchal. La canaleta, pues la canaleta no tiene ninguna, no tiene nada del otro mundo. Voy a buscar acá la figura de la canaleta, entonces me esperan un segundo mientras la busco. Entonces, mientras abre, que ya lo tengo aquí abierto, los invito a que ustedes busquen allá en sus computadores canaleta Parchal y busquen las propiedades de la canaleta Parchal. Yo las tengo acá, ya se las voy a compartir. Estas imágenes que tengo acá y que voy a compartir son extraídas de el libro de Arboleda Valencia. Entonces, vamos a tener acá unas dimensiones. Ya tengan un poquito de paciencia, ya vamos a traer la información. Bueno, vamos a mirar la canaleta Parchal primero.
Entonces, como les decía, Parcher era un profesor de hidráulica. Aquí traje una foto del libro, de una copia del libro. Ustedes pueden perfectamente entrar a mirar en internet y van a encontrar toda la información que quieran al respecto. Pero vamos a mirar acá qué es lo que hace la canaleta Parcher. Vamos a colocar acá un lápiz rojo. Entonces, la canaleta Parcher es una estructura donde ingresa el caudal que va a entrar a la planta. En este caso son 500, los 500 litros que ahorita ustedes me recordarán en su momento. Y lo primero que se va a ver sometida el agua es a una reducción en el tamaño de la garganta. Eso es lo que identifica la canaleta Parcher, una reducción y posteriormente una ampliación. En esa reducción, en esa ampliación, pues la canaleta Parcher no solo tiene una configuración que es en planta, o sea, desde la vista de arriba, esto es una vista en planta, esto es mirándola desde encima. En planta no solo tiene una configuración, sino que además en perfil, que aquí es la que vemos aquí abajo, el fondo tiene una forma. Y esta forma le da unas condiciones especiales. Aquí en este punto, desde acá hasta acá, se puede decir que hay una pendiente grande. Y desde acá hasta acá, la pendiente es pequeña. Al tener esas dos condiciones de pendiente, voy a borrar todas esas letras y números que coloqué. Entonces aquí, al haber un cambio de pendiente, de una pendiente baja a una pendiente grande, hay un cambio en el régimen de flujo. Y cambia de flujo subcrítico a flujo supercrítico. Los que no, yo creo que todos lo deben saber porque todos ya vieron hidráulica por allá y deben saber del tema. El flujo subcrítico, hay un número que se llama el número de Freud. Dice que el número de Freud debe ser menor a 1. Y en el flujo supercrítico, el número de Freud debe ser mayor a 1. Eso es una condición que tienen los flujos o la hidráulica que me dice que la energía de esa agua o de ese flujo es, si dependiendo de la pendiente, pues tiene mayor o menor energía, es simplemente eso. Pero este cuento no viene para entender realmente, no es importante entender todo esto, sino que la hidráulica nos dice que cuando yo tengo una tubería o un caudal, perdón, una corriente de agua en flujo subcrítico y le aumento la pendiente, que es lo que pasa acá, lo tengo acá en flujo subcrítico. Al aumentar la pendiente, pues hay un paso a flujo supercrítico. Cuando hay ese cambio de flujo subcrítico a flujo supercrítico, pues se presenta algo que se conoce como el resalto hidráulico, que es esta estructura que vemos acá o esta agitación que muestra ahí esa imagen. Esto que está acá, esta agitación. Esa agitación se produce gracias al cambio de régimen de flujo. Y Parchal, por eso les decía que Parchal era un profesor de hidráulica, porque él debió entender muy bien esto que les estoy comentando, que el flujo, que si yo hago un cambio de flujo subcrítico al supercrítico, se va a generar un resalto hidráulico. ¿Y para qué quería él generar un resalto hidráulico? Para que en ese punto, mire, lo dice acá, el punto de inyección de los coagulantes, para que yo inyectara el coagulante un poquito antes de eso y la misma estructura me permitiera agitar la masa de agua. Entonces yo no necesito ni un agitador ni nada, sino con la misma estructura que funciona hidráulicamente, me va a permitir que el coagulante, que lo apliqué unos centímetros antes, se revuelva con la totalidad de la masa de agua y logre cumplir las dos funciones. Bueno, la función más importante que se las dije hace un rato que era que el coagulante se mezclara muy rápidamente con la masa de agua. Adicionalmente, pues Parchal, conocedor de la hidráulica, dijo pues que en estas condiciones, si yo mido la altura de la lámina de agua en este punto, voy a obtener o voy a poder tener una correlación que me indique que el caudal va a ser proporcional a una constante
por la altura que la llama IH sub 0 elevado a la n. Entonces él estableció esta ecuación para esta estructura, donde H sub 0 es la altura de la lámina de agua medida precisamente en este punto, no en ningún otro punto, sino ahí, únicamente ahí. Y cuando yo mido la lámina de agua ahí, pues puedo tener en todo momento, pues, cuánto es el caudal. ¿Qué fue lo que hizo Parchal? Pues estableció el valor de N y estableció el valor de K. ¿Cómo lo hizo? Pues en el laboratorio, que es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra práctica de laboratorio. Nosotros en nuestra práctica de laboratorio, que está programada para el mes de octubre, si no estoy mal, vamos a hacer dos cosas. Uno es determinar la dosis óptima, que es la dosis ideal para la cual debe funcionar o va a funcionar el agua. La dosis óptima es la cantidad exacta que se requiere aplicar de coagulante para que se neutralicen esas partículas coloidales que les mencioné hace un rato. Y segundo, vamos a calibrar una canaleta parche. Es decir, tenemos una canaleta en el laboratorio y vamos a verificar cuáles son los valores de caudal y cuáles son los valores de altura. Y con esos valores de caudal y de altura vamos a hallar el valor de K y el valor de N, que fue lo que hizo Parchal hace 100 años. Entonces, prepárense que vamos a ir al laboratorio. No, la asistencia al laboratorio es obligatoria. Y en el laboratorio vamos a hacer este tipo de prácticas. Pero ¿qué pasa? Pues que uno dice, uy, pero esto es muy complicado, porque ¿quién se va a poner a hacer eso que estamos diciendo? Pues ya Parchal lo hizo. Parchal ya nos dijo, todas las dimensiones de esta canaleta ya lo hizo. Es más, él hizo el ejercicio y nos presenta aquí la tabla de dimensiones. Bueno, antes de continuar allá, quiero que miremos estas dimensiones. Ustedes les voy a dar ahorita al final de la clase un tiempo para que hagan el dibujo. Pero lo importante de esta tabla son las dimensiones. Entonces, les voy a resaltar aquí las dimensiones con amarillo. Aquí tenemos el valor de A. A es la distancia que hay inclinada desde acá hasta acá. No vayan a olvidar. Tenemos el valor de B, que está acá, que ya no es inclinada, sino es la distancia recta que hay desde acá hasta acá, que es la misma que está abajo. Tenemos el valor de C, acá mírenlo, que es el ancho de la canal aguas abajo, de la garganta. Bueno, algo que se me olvidó decirles, Parchal estableció como unidad de medida este W, que es el ancho de la garganta. Es el ancho más delgadito que tiene la garganta. Ya tenemos A, B, C. Hay un valor de D, mírenlo acá. Es el valor del ancho pero antes de la garganta, el ancho de la canal antes de la garganta. Tenemos el valor de E, que es la altura desde el piso hasta el borde del canal. O sea, el canal aquí, esto es un muro, aquí en esta parte superior es donde hay un muro. Entonces, ese es el valor de la altura máxima de ese muro, de ese canal. Tenemos el valor de F, que pues en esta gráfica va a ser la distancia que hay desde acá hasta acá. Y tenemos el valor de G, que va a ser hasta acá. Aquí lo tiene. Nos faltan dos valores. Acá aparece una N, que no se ve, pero se la voy a dibujar acá, que es desde acá hasta acá. Es el valor de esta altura. Y aparece un K, que está acá, mírenlo. ¿Qué es la diferencia desde acá? Bueno, perdón, corrijo acá. No es hasta acá, sino es hasta acá, porque no incluimos el muro. Y el valor de K es la distancia que hay desde acá hasta acá. Es este valor que tenemos acá. Entonces, tenemos el K, que es desde acá hasta este borde. Y ahí tenemos todas las variables. Y las voy a borrar porque es que Paint tiene un problema, que es que yo no puedo deshacer mucho después.
Entonces, si no es algo, después me quedan estos valores. Por ejemplo, estos valores no los pude borrar cuando tenía eso. Dije, yo tengo una preguntita. Su merced hace, antes de empezar a detallar lo de las variables y eso, nombró una fórmula de caudal que era K por H sub A elevado a la N. Hay otra fórmula que indica el caudal que es igual a C, pero no sé si sean las mismas, se refieren a las mismas. Cambia la K por la C. ¿Es válido? ¿Y ya está establecido el día, Inge, o está por... Me repite, Erika, por favor, que no me escucho. que si ya está establecido el día del laboratorio o está todavía por definirlo? Las fechas ya están establecidas, no las tengo acá, pero ya en un rato se las... No, y si no, en el transcurso de la otra semana les comparto las fechas. Estamos definiendo exactamente cómo vamos a repartir los horarios, porque no se pueden meter más de 6 personas o 7 a cada laboratorio. Entonces, por eso no los podemos hacer durante la sesión de clase, porque ustedes son, en este momento hay 19 participantes, entonces los 19 no pueden estar en el laboratorio al tiempo. Entonces, hay 3 grupos de 6 personas y uno de 7, 2 de 6 y uno de 7, donde van a estar toda la tarde haciendo la sesión que les digo, o sea, toda la práctica que les digo la van a hacer en una tarde. Pues obviamente tienen que seguir con los protocolos de bioseguridad y todo el cuento, pero se les va a decir cuándo tienen que hacerlo, cuándo pueden hacerlo ustedes. Si hay una persona que tiene que trabajar por las tardes, pues tratamos de organizar un sábado, porque entendemos esa situación, y el que imposible ya le queda ir por las tardes, pues puede ir perfectamente un sábado, y el sábado pues hace su práctica con un grupo de personas que tienen que ir el sábado. La situación es que los laboratorios, aunque se hacen en grupo, los informes se hacen de manera individual para que cada uno no tenga problemas si le toca con una persona del otro curso, si le toca, no hay ningún problema. Lo importante es que todos asistan. ¿Alguna pregunta? ¿Algo Las más? fechas del artículo, profesor René. Cuénteme que no le escuché. Lo que pasa es que yo no estuve en la primera sesión, entonces no tengo idea de la fecha del artículo, cuándo se sube. El Yo tengo artículo, yo ya les dije, alguien que me confirme la fecha, creo que está para el 1 de septiembre, de octubre o no sé qué. El Está para el 7 de 7. octubre, 7. 7 de octubre antes de las 6 de la tarde. 7 de octubre antes de las 6:20 de la tarde. Ese artículo deben subirlo a la plataforma Ágora con todos los elementos que se les menciona, que es el artículo, la traducción y la presentación, las diapositivas. ¿Cuándo? 7 de octubre, dicen los compañeros, ¿no? ¿Sí o no? Ingeniero, que nosotros con Vanessa, como vimos en la chaparra, era si nos podía dejar el mismo horario de laboratorio para de aquí movernos. Ah, sí, no se preocupen. Yo después voy a publicar unos horarios y ustedes escogen las fechas. Eso no hay problema. Ustedes Ah, escogen la fecha y ustedes escogen los grupos. Yo no les voy a poner los grupos a imposición. Lo único que necesito es que me digan si hay alguien listo. que no puede entre semana para programarles digamos, una sesión los sábados en la mañana. Eso es lo único, porque el resto tenemos de lunes a viernes todas las tardes. Señora.
yo no puedo entre semana, pues tampoco el sábado, pero pues sería que me avisara con tiempo para poder yo pasar el permiso para que me lo dieran. Listo, no hay problema. Bueno, entonces terminemos aquí el tema de la canaleta. Si no tienen más preguntas, pues seguimos con la canaleta. Entonces, como les decía, bueno, alguien me hizo una consulta antes de que esta joda me sacara, que era que la ecuación que si es con K o que si es con C, pues es la misma ecuación, eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que el valor de K y el valor de C, pues debe ser el mismo, si no la ecuación no es la misma. Bueno, entonces, como les decía, Parchal ya hizo el ejercicio y aquí tenemos todos los valores. La canaleta de Parchal la define o se conoce por el valor del W, que es el ancho de la garganta en el centro, acá en el espacio más pequeño. Ese es el ancho de la garganta y ahí es como nosotros tenemos la definición de la canaleta. Lo que pasa es que, como ustedes saben, Parchal es norteamericano, vive en Estados Unidos y ellos desarrollan pues las medidas en pulgadas y en pies. Entonces tenemos acá, no sé si alcanza a ver, que tenemos acá un espacio que dice, por ejemplo, 1 pulgada o 3 pulgadas o 6 pulgadas o 9 pulgadas. Y ya aquí, de acá hacia abajo, ya tenemos es con una sola comillita. Entonces, 2 comillas implica pulgadas, que yo lo voy a escribir como inches, y una comilla son pies, que yo lo voy a escribir como foot. Entonces, cuando ustedes vean una comilla, se refiere a pies, o ven este término, esta sigla, foot, y si ven 2 comillas, pues vamos a estar hablando de pulgadas. Pues que ya todos saben cuánto es una pulgada, para que tengan claridad. Realmente el trabajo, Parchal ya hizo todo el trabajo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo único que tenemos es que escoger de todos estos anchos de garganta, ¿cuál es la garganta que vamos a trabajar? Cuando yo escojo la garganta, ya Parchal me dijo todos los parámetros que tiene esa garganta, todas las dimensiones, ya me lo... O sea que yo no tengo que hacer nada. El problema es escoger ese ancho de garganta. Ese es el trabajo y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Escoger ese ancho de garganta y que con ese ancho de garganta pues se me cumplan los criterios de diseño, que es que se forme una buena mezcla rápida y que el tiempo sea menor a 1 segundo y que la agitación sea buena. Eso ya lo vemos la próxima clase. Y además les había dicho que Parchal había diseñado una ecuación, que la ecuación, pues la repito, que fue la que la compañera preguntó, una K minúscula, y la pongo en K minúscula por H sub 0 a la N minúscula. ¿Y por qué la pongo en K minúscula y coloco la N minúscula? Porque aquí hay una K y hay una N que se prestan para confusión. Esta K y esta N corresponden a las dimensiones de la canaleta Parchal. Esta que está acá, esta K mayúscula, y esta N que está acá. Estas dos que acabo de mencionar son las que están acá en esta parte. Y no son la K que aparece en esta ecuación, no es esta K ni esta N, porque estas son minúsculas. Para eso, Parchal, pues también, bueno, esto ya no lo hizo Parchal, pues sí lo hizo Parchal, pero esto no lo hizo fue el profesor Arboleda, que es el autor del libro, que él lo que nos dio es que nos presenta los valores de K y de N para las diferentes gargantas, pero ya en unidades métricas. O sea, en esta ecuación, el caudal hay que meterlo o se obtiene en metros cúbicos por segundo y la altura hay que meterla en metros. Entonces, estas no son los valores de K y N o de C y que otras letras aparezcan por allá en la teoría que desarrolló Parchal, porque esas que desarrolló Parchal está en pies y en pies cúbicos por segundo el caudal. Lo que hizo el profesor Arboleda, que es el autor del libro, él dijo, pues hizo el ejercicio, hizo las conversiones. Entonces aquí nos está dando los valores de W para los diferentes valores de W
nos da el valor de N y nos da el valor de K para diferentes valores de W. Y ya queda solucionado el problema. Entonces, la persona que me preguntó que si era C o que si era K o como se llame, pues no importa cómo se llame, tiene que tener la misma forma, eso es todo. Uy, borré acá algo que no debía. Listo. Entonces, entendiendo esto, pues vamos a hacer un ejercicio en los 10 minutos que nos queda de clase. Vamos a, por ejemplo, para una canaleta, y vamos a reemplazar esa ecuación. Dijimos que el caudal está dado como un N por H sub 0, H minúscula, H sub 0 elevado a la N, perdón, aquí no es N, sino aquí es K por H sub 0 elevado a la N. Entonces yo puedo reemplazar, si yo tengo un valor de, bueno, aquí que vamos a obtener, el caudal se obtiene en metros cúbicos sobre segundo. Y H sub 0 toca colocarlo en metros. Esas son las restricciones acá en esta ecuación. Entonces, si, por ejemplo, yo voy y mido en una canaleta y me da que H son 20 centímetros, ¿cuánto vale el caudal? Entonces, les voy a dar un momento para que ustedes hagan esa operación. Si H vale 20 centímetros, ¿cuánto vale el caudal? Y pues voy a estar pendiente aquí del chat para que ustedes escriban el valor. 5 minutos. Son las y 42 a las 40. Entonces acá en el chat, escribir el valor de Q. Entonces estoy pendiente del chat. Por favor, ustedes ya tienen la ecuación y tienen el valor de H. Entonces simplemente reemplacen una ecuación y me cuenten. Retomando entonces, ¿cuánto les dio? A ver, no escuché, no vi, muestra a ver cuántos han escrito en el chat. Ninguno. Uy, madre, ¿qué pasa si es una sola? Pero, pues una pregunta, es que digamos, ¿no tendríamos que saber el ancho de la garganta para guiarnos con la tabla? Muy Y bien. sacar los valores. Sí, señora, pues, ¿cuánto es el ancho de la garganta? ¿Cuánto quieren usar? Entonces vamos a colocar acá. ¿Y por qué no preguntaron entonces?
W igual 3 pies. Entonces, si W 3 pies, ¿cuánto vale K? 2.182. 2,182. ¿Cuánto vale N? 1,556. 1,566. Entonces voy a reemplazar acá en esta ecuación. Digo que es igual a K, que es 1,566 por H. ¿Cuánto coloco en H? 0,2 metros. 0,2, efectivamente, porque dijimos que debe colocarse en metros. 0,2 elevado a la 2, perdón, a la n. Esto quedó mal porque K es la que vale 2,182 por 0,2 elevado a la n, que es 1,566. Y entonces ahora ustedes ya me pueden decir el valor del caudal. ¿Cuánto da esa operación? ¿Qué hicieron entonces? 0,175. 0,175. Y las unidades me va a dar metros cúbicos sobre. Esa es la función que tiene Parshall. Esa, digamos, es la ventaja que tiene Parshall. Que nos permite medir el caudal únicamente midiendo el ancho de la lámina de agua en un punto establecido allá en la estructura. Obviamente la estructura debe quedar tal cual construida como la tenemos acá. Y cuando vayamos al laboratorio se van a dar cuenta que es una estructura tal cual. Se diseñó o se construyó de esa misma forma. Entonces, pues ya, son las 8:48. Si tienen alguna pregunta, pues bienvenida a las preguntas. O si no, pues vamos a dejar la sesión de hoy así y continuamos la otra semana. Entonces, voy a mirar cómo les comparto esto o, bueno, los voy a invitar para que vayan a la biblioteca y le saquen copia a ese libro. Ya la universidad está abierta, entonces los invito a que algunos de ustedes vayan a la biblioteca, busquen el libro de Teoría y Práctica de Purificación de Agua del profesor Jorge Arboleda Valencia y le saquen copia a estas tablas que encuentran aquí. No es necesario que vayan todos, con que vayan unos 15 o 16 es suficiente. Los que están en Pallariporo no se esmeren en venirse o los que están por allá no. No mentiras, con que vaya uno y les haga el favor de sacarle las copias a los demás es suficiente. Bueno. Teoría y práctica de qué, qué pena. Ingeniero, ¿recuerda el nombre? Teoría y práctica de la purificación del agua.